Bienvenidos. En este video vamos a hablar sobre el campo electromagnético asociado a una carga puntual con movimiento uniforme. Nuestro punto de partida son los campos de Linear-Wicker, que son los campos eléctricos y magnéticos asociados a una partícula cargada que se mueve arbitrariamente. En esta expresión, Q representa la carga de la partícula, el R unitario es el vector unitario que apunta desde la posición retardada de la partícula hacia el punto de observación. Recordemos que aquí hay un efecto de velocidad finita de propagación de la señal de la onda electromagnética, de tal forma que cuando detectamos la señal aquí, la información de la partícula en este punto, ya de hecho la partícula ha viajado una distancia. Este beta caracteriza la velocidad de la partícula, es decir, la velocidad normalizada. Y aquí aparece el factor Doppler, ¿sí?, definido de esta forma. De tal manera que lo que tenemos es dos componentes fundamentales de este campo. Uno con dependencia de esta distancia, tal cual como se especificó, desde el punto fuente hasta el punto campo, ¿sí? Dependencia de 1 sobre r al cuadrado, mientras que la otra tiene dependencia de 1 sobre r. La primera componente depende solo de velocidades y posición, naturalmente, pero la segunda además depende de la aceleración. Es por eso que esto caracteriza los denominados campos de velocidades y campos de aceleración, y nosotros nos vamos a enfocar en este estudio solo en el campo de velocidades. Para hacerlo, vamos a considerar que la partícula no está acelerada, ¿sí? B punto es igual a 0, entonces automáticamente este campo de aceleración se anula, y todo el campo que vamos a determinar corresponde a los campos de velocidades. Entonces, es todo lo que tenemos que calcular. Calculamos el campo eléctrico asociado y para ello tengamos en cuenta que las cantidades son evaluadas en un tiempo retardado. Ese tiempo retardado, en este caso, correspondería al instante en el cual se emite la señal, es decir, en el punto A. Y pues conforme la señal va viajando hasta el punto de detección que es C, naturalmente la partícula se va desplazando. Esta distancia que se desplaza, pues como movimiento rectilíneo, uniforme, simplemente es B por el intervalo transcurrido, desde la detección hasta su emisión, ¿sí? Y tengamos en cuenta que este tiempo retardado ya se define de esta forma, ¿correcto? De modo que nosotros podemos expresar este desplazamiento como beta por la distancia retardada. Esta distancia retardada precisamente es la distancia desde el punto de emisión hasta el punto de detección, pero evaluado en el tiempo retardado. Entonces, algo más es que nosotros podemos sumar estos dos vectores, el vector de desplazamiento de la partícula más el vector de posición del punto de observación respecto de la posición actual de la partícula. Y claramente nos va a dar entonces el vector rojo que corresponde al vector de posición relativa retardada. Es decir, la posición del punto de observación respecto de la posición retardada. Entonces, cuando usamos esta relación y reescribimos, y teniendo en cuenta que la velocidad es constante, entonces nosotros podemos evaluar esto en cualquier instante, que siempre es lo mismo, y de esta forma nosotros encontramos el R menos beta retardado, que es lo que finalmente nosotros queremos encontrar acá, y sustituimos, de modo que nuestro campo de velocidades quede expresado por la ecuación número 6, y aquí conocemos absolutamente todo, es decir, se asume conocido, y de hecho es así porque la velocidad es constante, realmente sabemos dónde está la partícula en cualquier instante. Entonces tenemos acá esta R, este vector de posición relativa, de punto C respecto a la posición actual, la velocidad de la partícula conocida, y solo nos resta entonces evaluar este término que está acá. Para hacerlo vamos a utilizar una serie de relaciones geométricas aquí sencillas, elementales, y con ello encontramos la respuesta. El segmento BC no es más que la diferencia del segmento AC menos el segmento AB, ¿sí?, tal cual como se expresa así, siendo el segmento AC la distancia retardada, R retardado, ¿sí?, aquí está, mientras que el segmento AB no es otra cosa que la proyección de este desplazamiento en esta dirección. Esta dirección es caracterizada por el vector unitario R retardado
De modo que aquí simplemente es el producto punto entre beta r retardado por este vector unitario. Aquí está. Y luego de reescribir nos queda de esta forma. Ahora hemos escrito la cantidad que queremos encontrar, es decir, g por r retardado, evaluado en el tiempo retardado, en términos de la distancia BC. O sea, que si encontramos esta distancia, ya tenemos nuestro problema resuelto. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a utilizar una relación aquí, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para este triángulo rectángulo. Es decir, si yo tomo BC al cuadrado más esta distancia al cuadrado, me da R al cuadrado. Aquí está. Esta distancia no es otra cosa que el cateto opuesto de este triángulo rectángulo. Entonces sería esta hipotenusa por el seno de este ángulo. Y ya tengo esta distancia. Aquí es utilizada y ya tenemos entonces esta relación. Y por otra parte, imaginemos que formamos un triángulo rectángulo de esta forma, es decir, siendo AC la hipotenusa, y queremos encontrar este cateto opuesto, ¿correcto? Entonces, tenemos dos opciones de calcularlo. Uno, con este ángulo alfa y esta hipotenusa, como R retardado por el seno de alfa. Y la otra forma que tenemos de calcular esta altura es porque esta también es un cateto común a este triángulo rectángulo que estamos formando con este radiovector verde, que es la posición relativa del punto de observación respecto al punto de la posición actual de la partícula. Entonces aquí sería R por el seno de teta, aquí está, de modo que si combinamos estas dos expresiones, ya tenemos la distancia que nos hacía falta, igualamos, y ya entonces tenemos la cantidad que estábamos buscando. Es decir, el factor Doppler por R, evaluado en un tiempo retardado, es exactamente igual a esto. Que luego de sustituir en la expresión 6, que es la expresión del campo de velocidades que estamos buscando, llegamos a esta expresión. Aquí hemos resuelto nuestro problema, porque ya disponemos de la ecuación que nos permite calcular el campo eléctrico de este sistema, partícula cargada con movimiento uniforme. Algo que debemos tener en cuenta es que nosotros vemos que la estructura espacial no depende del tiempo, ¿sí? Es decir, depende de este radiovector de posición relativa, ¿sí? Depende de la velocidad de la partícula, que es constante, y depende de este ángulo. De modo que si utilizamos un sistema de referencia comóvil con la partícula, esta estructura espacial se mantiene y lo que podemos afirmar es que el campo de velocidad transporta energía electromagnética, pero es una energía electromagnética que está siendo arrastrada por esta partícula a medida que se mueve, pero no es radiación. Es una energía que está, lo podemos decir en términos coloquiales, que está enganchada a la partícula, ¿sí? Que está ligada a la partícula, y es la partícula el mecanismo mediante el cual está transportando esa energía, la está alonando. Pero no es radiación, ¿sí? Entonces el campo magnético ahora lo podemos calcular de manera directa porque ya tenemos el campo eléctrico. Aquí está en términos de este vector unitario en la posición retardada, correcto. Pero tenemos esta relación que ya demostramos, la expresión número 5, y de aquí vamos a entonces encontrar este R unitario retardado. Tengamos en cuenta que esta velocidad es constante, de modo que da lo mismo evaluarla en tiempo retardado en el tiempo actual, entonces la cambiamos simplemente a beta, y luego de hacer este producto cruce entre estos dos vectores, tengamos en cuenta que el campo de velocidades es un campo radial. Este campo es radial, aquí se manifiesta, a pesar de tener una dependencia angular para su magnitud, pero el campo es radial en todo caso. De modo que al hacerlo nos queda en estos términos, y lo bueno o algo que vale la pena destacar, mencionar, es la consistencia de estas expresiones. Es decir, las expresiones 9 y 11 son las expresiones correspondientes a los campos eléctrico y magnético de esta partícula en movimiento uniforme, pero moviéndose a cualquier velocidad. No importa si esa velocidad es pequeña en comparación con la velocidad de la luz o incluso se trata de una partícula superrelativista. Entonces, para mirar la consistencia, calculamos el límite cuando beta es mucho menor que 1, el límite cuando beta tiende a 0 casi,
Entonces, es claro que si beta tiende a cero, esta cantidad se anula aquí y este campo se reduce a este que aparece aquí, que no es otra cosa que el campo de Coulomb. ¿Mm? Y aquí, naturalmente también, este campo se va a reducir al campo de Biot-Savart, el que utilizábamos nosotros en el caso, por ejemplo, cuando veíamos magnetostática, es decir, el campo magnético producido por corrientes estacionarias. Em, Estas líneas de campo, si nosotros utilizamos o definimos que la velocidad de la partícula se mueve en dirección z, pues vamos a encontrar que el campo magnético a bajas velocidades, ¿sí? Radial, como ya lo conocemos, un campo colombiano, ¿sí? Y el campo magnético es azimutal, lo cual representamos por estas circunferencias, ¿ok? Aquí estamos asumiendo que quien se mueve es un electrón, entonces por eso si utilizamos la regla de la mano derecha, el campo apunta en dirección opuesta en el cual enrollan los dedos, ¿sí? Esta forma de representar el campo así con unos circunferencias o aros cada vez más pequeños, simplemente es una forma de indicar que el campo se va debilitando conforme nos alejamos de la partícula, ¿sí? Pero es solo una representación gráfica. Vamos a concentrarnos en el campo electromagnético, ¿sí? Para la partícula a cualquier velocidad. O sea, claramente existe una dependencia angular y, bueno, tenemos la expresión para graficarlo, ¿no? Es decir, sabemos cuánto dista el campo eléctrico del campo coulombiano dependiendo de la velocidad. Y vamos a considerar dos casos particulares aquí. Por ejemplo, si θ es igual a 0 aquí, esta expresión se reduce a la que vemos aquí, ¿correcto? Y vemos entonces qué le sucede al campo eléctrico para la línea θ igual a 0. El ángulo θ es el ángulo comprendido entre el vector de velocidad y el punto de observación, ¿correcto? Medido en la posición actual de la partícula, insisto. Entonces nosotros vemos que como hay una dependencia con beta, si beta vale 0, es decir, la partícula está en reposo o si tiende a 0, se mueve a bajas velocidades, entonces el campo prácticamente es el campo de Coulomb. Entonces estaríamos aquí. Pero conforme beta aumenta, esta cantidad se va aproximando a 1 y esto se va aproximando a 0. Es decir, que conforme la partícula se mueva a mayores velocidades, esto cada vez ¿cómo denominarlo? Se va volviendo más estrecho acá, es una forma de decirlo. Es decir, su intensidad se va disminuyendo hasta que en el límite superrelativista, este beta tiende a 1 y esto tiende a 0. Es decir, se produce como un estrangulamiento, ¿sí?, de esta intensidad de campo, por decirlo de alguna manera. Ahora vamos a concentrarnos en el ángulo θ igual a pi medios, que sería este que está acá. ¿Qué sucede cuando vemos un punto o medimos un punto que es perpendicular a la velocidad? ¿Sí? Justo aquí arriba de la velocidad de la partícula. Entonces, en este caso, calculando θ igual a pi medios, esta expresión se reduce a esta y vemos que ocurre lo totalmente opuesto a lo que ocurre para θ igual a 0. Es decir, que conforme beta se aproxima a 1, en lugar de debilitarse el campo, lo que hace es incrementarse. Entonces, por eso vemos que conforme la velocidad de la partícula va incrementándose, de 0.0, 0.5 a 0.9, esto se va estrangulando y a su vez se va haciendo más larga, porque el campo llega a ser muy intenso acá, de modo que en el límite superrelativista es supremamente intenso aquí, en este punto, cuando está justo sobre la partícula, en θ igual a 90. Eso quiere decir que si usted está, por ejemplo, en un punto de observación por acá y le pasa por aquí eh, una partícula superrelativista, ¿sí? Ese campo va a ser súper intenso cuando la partícula se encuentre prácticamente justo debajo de usted, ¿correcto? Esa sería, digamos, la posición actual, no me refiero. Cuando la posición actual de la partícula esté justo debajo de usted.
El campo va a ser súper intenso y luego no va a detectar absolutamente nada porque esto va a ser supremamente delgadito. Algo que vale la pena destacar o que vale la pena mencionar es que aquí lo que hay es una redistribución de las líneas de campo. O sea, mm, si nosotros contáramos en un sentido gráfico las líneas de campo de la partícula cuando está en reposo, la línea de campo eléctrico, entonces en un movimiento pues simplemente se va a producir un reagrupamiento de las líneas de campo en esta dirección porque está siendo más intenso y un debilitamiento acá, pero el número de líneas se conserva. Y eso tiene lógica, ¿por qué? Porque se tiene que conservar o se tiene que seguir cumpliendo la ley de Gauss para campos eléctricos. Si quiere comprobarlo, puede hacerlo como ejercicio calculando el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada, esférica, por ejemplo, y va a comprobar que el flujo eléctrico le sigue dando Q sobre epsilon sub 0, de modo que no va a cambiar el flujo eléctrico y por lo tanto no cambia el número de líneas de campo. Muy bien, con esto finalizamos el estudio de los campos de velocidades. En el siguiente video ya nos vamos a enfocar en los campos de aceleración.